Hoy nos vamos a mandar un pollito frito coreano. Una maravilla, bueno, estilo coreano. Como siempre digo, a mi estilo. Fácil, rápido y delicioso. Y un crujiente, súper crocante de muerte. Vamos a ello. Para comenzar, lo primerísimo. El pollo pueden usar cualquier pieza del pollo. Lo que sí es importante es que tenga la piel. Yo en este caso estoy utilizando el contramuslo, que es mucho más jugoso, pero lo voy a cortar en trocitos. Cuando vean así, en este caso, sí tiene que tener la piel, pero tampoco tanta grasa. Pues lo que vean que sobra así de piel, como en este caso esta parte, la vamos a quitar. Esto no va, lo desechamos. Importante, como viene con su huesito, que el carnicero se lo quite, y si no, como en el caso mío, que me lo vendieron así, pues yo mismo le quito el huesito. Es muy sencillo, le hacen un corte encima del hueso, lo van separando a los lados, hagan el corte a los lados, y una vez que ya lo han separado, le meten por debajo y sale muy fácil. ¿Ven? Así, como cuando uno hace las chupetas de pollo de los muslos, pues igual. Vamos a quitarle otro para que lo vuelvan a ver y ya luego me encargo yo de terminar con los otros. Fuera esta grasa excedente, al igual que esta otra de aquí lateral. Entonces, siguiendo el contorno del hueso, y luego levantan, meten por debajo. Y luego ya lo demás es coser y cantar, como decía mi madre. Pero listo, huesito fuera. Pues hago lo mismo con todos y seguimos. Pues cada contramuslo lo vamos a cortar en trozos, como les digo yo, tamaño bocado. Pues este lo picamos más o menos como unos 2 dedos de ancho y luego por la mitad. Y los pedazos pues que sean así. Así hacemos con todas las piezas. Una vez que los tenemos así, pues ahora lo que vamos a hacer es echarle sal. Y inmediatamente vamos a la elaboración del rebozado. Pues nada, un poquito de sal. Y ahí lo tenemos listo. Ahora vamos con el rebozado. Vamos a formar una pasta. Aquí tengo todo preparado. En un bol vamos a poner un vaso de fécula de papa. Si no consiguen la fécula de papa, maicena, fécula de maíz. La misma cantidad, un vaso de harina de trigo común, un vaso con agua, una cucharadita de polvo de hornear y condimentos que ya verán. Entonces, lo primero, la fécula de papa, la harina, la cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita, ahora vienen los condimentos, una cucharadita de cúrcuma, una cucharadita de comino, 2 cucharadas de orégano, una de curry y una cucharadita de pimienta negra recién molida, una cucharadita rasa de sal. Ahora, todo esto lo vamos a mezclar. Antes de agregar el agua, vamos a poner nuevamente dentro de un vaso mezcla. No la mitad, vamos a poner un poco más, porque el vaso que les dije, más o menos por aquí llegaba cada uno. Pues lo voy a poner casi lleno, porque esta harina que vamos a dejar aparte es la que vamos a usar al final para rebozar. Y la que nos queda aquí abajo es la que vamos a mezclar con el agua para hacer la pasta. Por supuesto, los ingredientes, como siempre les digo, al final del vídeo. No lo pierdan, detalle, bien especificado. No echen todo el vaso de golpe, porque a lo mejor se pasan y les queda muy líquida. Ya van a ver la consistencia que tiene que tener la pasta. Vamos a ir mezclando.
Es lo que les digo, miren, todavía queda un culito de agua. Me parece a mí que no va a hacer falta más. Y ahora vamos a hacer la prueba. Cuando lo echo, cae continuo, no se rompe. Esa es la consistencia. Como ven, es un poco líquido, cremoso, como cuando uno hace panquecas. Y ahora las piezas de pollo las vamos a ir poniendo dentro. Las integramos bien, las embadurnamos. Esto lo mezclamos bien así. Con film, el plástico film, va a ir tapado a la nevera. Una media hora, si lo pueden dejar una hora mejor. Y mientras vamos marinando el pollito, miren lo que tengo aquí. Es para preparar una salsita. Aunque el pollo es coreano, yo voy a hacer una salsita tipo tailandesa que me encanta, que he preparado otras veces. Voy a usar, que se parece mucho a una pasta coreana, que es el red chili, es el ají picante rojo, tostado, se hace una pasta. Pueden conseguir ese, pueden usar una pasta de ají picante, es así oscurita. Huele riquísimo y tiene su toque picante. Miel, cualquier miel que tenga. Vinagre de arroz, y si no tienen vinagre de arroz, pues un vinagre blanco. Esto es una pulpa de tamarindo, que también lo utilizo mucho para las recetas tailandesas, que le da el toque dulcito. Si no, pueden usar una mermelada de la que a ustedes les guste el sabor, y salsa de soya. Y por último, un dientecito de ajo que vamos a rallar. Vamos a la elaboración de la salsa, es rápida y fácil. En una sartén, yo tengo un wok aquí. Vamos a empezar a preparar todo. Entonces, de esta pulpa de tamarindo, esta pasta, que es bastante suave, voy a poner 2 cucharaditas. Una cucharadita rasa de la pasta de chili, 3 de miel, que es lo que va a ser el toque dulce. Vamos a poner una de vinagre de arroz o del vinagre blanco que ustedes tengan. Una de salsa soya. El diente de ajo que vamos a rallar. Lo mezclamos todo esto. Esto a fuego medio. Lo mezclamos bien. Y le agregamos como 2 cucharadas de agua. Lo vamos a estar moviendo y dejando que se evapore. Van a ver que en unos 5 o 7 minutos va espesando. Ven, así está burbujeando más, ya hace más burbujitas. Entonces, cuando ustedes hagan con la espátula y tarda así en cerrarse, es que está en su punto. Tiene que quedar un poquito líquida, pero viscosa. Vean, ¿ve? Poco a poco se va cerrando. Ese es el punto. Apagamos y ponemos aparte. Ya saqué el pollo de la nevera. Al final lo dejé 1 hora. Quise dejarlo más para que estuviera como tiene que ser, con sabor. ¿Se acuerdan el vaso que apartamos con la mezcla de harina y condimentos? Pues lo he puesto en un tupper porque ahora vamos a rebozar. Agarramos un trocito, le sacamos el excedente de la mezcla y lo vamos poniendo aquí adentro. Y fíjense, les voy a enseñar este truquito, que así va a quedar bien parejo el rebozado. Por eso lo puse aquí. Tapamos y lo que hacemos ahora es sacudirlo. Así nos va a quedar bien, pero bien impregnado. Y fíjense ahora cómo ha quedado bien cubierto. Pues así vamos a hacer con todos. Lo sacudimos bien para quitar exceso de harina y lo vamos pasando a una fuente para luego ya freírlo. Bueno, los dejo hasta que tenga todo rebozado. Ahora en una cazuela altita vamos a poner aceite. Voy a poner aceite vegetal, pero tiene que poner bastante. La pieza de pollo que echemos a freír tiene que quedar totalmente cubierta. Y el aceite tiene que estar bien caliente, pues como todas las frituras. En grados, los que tengan termómetro, 170, 180 grados centígrados. Si no tienen termómetro, como les dije, pues tiene que llegar a 170 grados centígrados. Estos palitos con los que se come la comida china de madera o un palillo de dientes. Lo meten dentro
Y si empieza a burbujear, no sé si lo pueden apreciar, empieza a soltar burbujitas. Esa es la temperatura de fritura. ¿Que no tienen el palito? Pues la otra manera, que con el mismo rebozado que hemos preparado, lo echamos. Y si empieza a burbujear y a bailar así, está en su punto. Entonces ahí vamos a meter las piezas de pollo. No metan muchas, porque la temperatura del aceite baja en lo que metamos el pollo. O cualquier cosa a freír, siempre tiende a bajar. Entonces lo van haciendo por tandas. Y ahí va a estar aproximadamente unos 7 minutos. Pasados los 7 minutos tenemos el pollito listo. Miren qué maravilla. Lo retiramos a una fuente con papel absorbente, papel de cocina. Y hacemos lo mismo con todas nuestras piezas. Bueno, aquí está el pollo frito. Han salido 16 piezas de este tamaño. Miren qué hermosura. Miren esto. No sé si oyen el ruidito al morderlo. Está súper crocante. ¿Se acuerdan de la salsa que preparamos? Aquí está. Pues voy a meter la mitad de los pollos. Si salieron 16 piezas, pues voy a poner 8. Y con esta salsa 3 y solo. Entonces lo vamos a embadurnar bien de la salsita. Así nos queda bien impregnado. Voy a poner el que hemos puesto con la salsita. Y ahora vamos a poner el que lo dejamos sin la salsa. Le ponemos a la de la salsita unas semillitas de sésamo, que me encanta ese toque. Y adornamos con cebollino recién cortado. ¡Ay, madre mía, qué banquete! ¡Miren qué delicia! Madre mía, díganme si esto no provoca comerlo ya. Ya le voy a echar bocado. Y aquí está, después de esto que hemos hecho, que ya ven que trabajo poco, esto debe de estar. Debe de estar, no, vamos a probarlo ya. Primero sin nada. Uy, este quema. Qué bueno. Así solo nada más, con la salsita que preparamos. Contraste de agrio y dulce. Está de muerte. Me gusta más con la salsa.